Les dejo en buenísimas manos las del doctor Vicent Bataller y Perello. Adelante, doctor. En primer lugar, buenas tardes. Solamente veo una chica en una silla azul, no veo mi presentación ni nada, lo cual me empiezo a agobiar, pero sobre todo insisto, dar las gracias al TIJAI, que hace muchísimos años, estaba hablando de 20 años, fíjate que hemos pasado por ahí. Anteriormente en Gran Canaria, con Gamá, en el sur de Gran Canaria, con el compañero y amigo Darío Jaén, con Gregorio, con Peri, con muchísima gente que llevamos en el activismo LGTBI desde los años que se creó, en este caso, en un partido político, ¿no? En 1997, con Pedro Cerolo a la cabeza, también canario y buena gente. Y Carla Antonelli, que la conozco más de 25 años, ¿no? A mi compañero José Luis estaba hablando del viaje de Carla, y yo he viajado con Carla, pero he viajado a Centro Europa, nos hemos hecho 5 países y yo sé lo heavy que es antes de la ley del 2007, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se cambió, se pudo hacer una ley de cambio registral de nombre, aunque se conoció como la ley de transexualidad, ¿no? Ella fue la primera persona que hizo el tránsito, le hice su certificado como compañero, como amigo y como colega, y desde entonces pues seguimos en la lucha de la eliminación, de la despatologización de la transexualidad, que lo llevamos haciendo desde el 2007, ¿no? Más o menos. Aunque muy bien comentaba el compañero Alfredo, que él estuvo en Barcelona y yo también estuve en Barcelona, pero nos hemos tenido que encontrar en el 20º aniversario, ¿verdad?, de Altijai. Un recuerdo y un abrazo a Leo y a otra gente que conocí en Altijai en aquella época, y por supuesto a Desiree Chacón, un abrazo, compañera, amiga del alma. Y vamos a empezar pues esto con la salud sexual, y en principio se trataría de que es un concepto de la Organización Mundial de la Salud que en 1975 ya se establece y que la define como la integración de los elementos somáticos, emocionales, psicosociales del ser sexuado. Todos y todas somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Por tanto, la sexualidad, bajo nuestro punto de vista, los sexólogos, los profesionales de la sexología y las sexólogas, tiene que estar ligada al placer y al bienestar de todas y todas. No puede haber una vivencia placentera, y que lo único condenable que puede haber en ese ámbito es, lógicamente, la asimetría de poder o el uso o la violencia machista, ¿no? Otro de los planteamientos que muy bien ha hecho el doctor tanto José Luis Pedreira desde la psiquiatría infantil y adolescente como el endocrino, en este caso mi amigo también y compañero de la unidad, y que hemos hablado muchísimo en los viajes, y por eso se le nota un discurso realmente integrador, no es algo habitual, y sino que lo pregunten en la unidad que hay, que a mí tampoco me gusta, pero son unidades de salud mental, unidad de identidad de género, unidad, no vamos a inventarnos, Marcelino, lo de las unidades, y lo que sí que somos es un equipo multidisciplinar. Pero lo que tenemos que aprender es que los sexólogos y las sexólogas somos los que tenemos que coordinar esos servicios o esos espacios multidisciplinares. No lo digo ahora, lo dije en el Congreso Mundial de Sexología de La Habana en el 2002, y lo dije en París también, y lo dije en Copenhague, y lo dije en Ámsterdam. Es decir, que hace muchísimos años que reivindicamos que los profesionales de la sexología, evidentemente, más allá de la patología introyectada en el ámbito sanitario, desde la psiquiatría, incluso la psicología clínica, incluso la medicina, pues es evidente que tenemos que cambiar, como muy bien decía Marcelino, y adaptarnos. ¿Y por qué los niños y las niñas necesitan educación sexual? Para prevenir justo conductas inadecuadas, fundamentalmente, para respetar que ellos puedan desarrollar sus identidades que se van a establecer muy pronto, y por tanto que no hayan esos conflictos intrafamiliares, como ha habido violencia intrafamiliar, luego se sacó a la luz y se llama violencia de género. Yo lo llamo terrorismo social, y el peor terrorismo social que se puede acontecer
es el hecho de que tu padre o tu madre no te acepte, como he vivido y he presenciado de forma continuada a lo largo de estos años. Por suerte, como muy bien ha dicho el hecho Marcelino, el hecho de que se crease Crisalis Canarias, un abrazo a Eva y un abrazo a las compañeras que organizaron el curso en el 25 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria exclusivamente sobre las identidades transexuales. Ya os he dicho que el doctor Marcelino Gómez y yo sí que fuimos a esa, y ahí iniciamos ya hace un montón de años un discurso bastante diferente a lo que las unidades de identidad de género establecen, porque son herederas de la Harry Benjamin y por lo tanto herederas de la psicopatología y de la psiquiatría. Pasa, por favor. Aquí, bueno, pues evidentemente, simplemente para remarcar, como lo ha hecho mi compañero José Luis Pedreira, que tenemos diferentes posibilidades de expresión de género, después cada vez más flexibles. El otro día tuve que dar en el Colegio de Psicólogos una formación en expertos en sexología, 32 orientaciones sexuales. Yo no conocía tantas, de verdad, porque en mi época era maricón, lesbiana, y poco más, ¿no? Pues ahora ya hay 32 y hay que respetarlas todas. Y hablo siempre de pluralidad, de transexualidades. ¿Cuántas transexualidades existen? Pues oiga, mire, si usted consulta la cátedra de la Universidad Libre de Ámsterdam, del doctor Goren y del doctor Megens, que tuve el placer de traerlos a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, le dirán que una de cada 18.000 más o menos personas que nacen mujeres, pues desean luego el tránsito a sentirse y vivirse como hombres, y uno de cada 14, 15.000 personas más o menos, más frecuente la transexualidad femenina, más conocida y también más bueno, pues sometida al estrés social que hemos estado hablando, ¿no? Pasa, por favor. Esto no lo podemos elegir. Y por tanto, les digo a mis compañeras feministas que reflexionen al respecto de que siempre hay un refranero popular valenciano que dice que al gos flac todos son puces, es decir, al perro flaco todos son pulgas. Y no pueden ser las mujeres transexuales las más estigmatizadas y encima ahora criticadas por el discurso feminista, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que feminismos son extremismos y masculinismo también no me gusta nada. El machismo mata, evidentemente, y somos feministas los que nos hemos salido siempre de la norma heteronormativa, pero lo que no puede ser es que la gente se crea que esto de la sexuación o de las identidades se elige. Eso es un proceso muy complejo, como muy bien ha explicado el doctor José Luis Pedreira, donde hay niveles biológicos, niveles de proceso de sexuación que tienen que ver con lo hormonal, con lo gamético, con muchísimas cosas y por tanto cualquier persona no se puede poner a asesorar. Aquí han creado unos servicios que me parecen estupendos, Orienta, yo soy activista, LGTBI, gracias a Desiree Chacón, gracias a Carla Antonelli, gracias a Darío Jaén, gracias a Miguel Ángel Fernández, a muchísimos compañeros, porque yo venía de la medicina, venía de la ortopedia y venía más recto que un palo y muchas veces desde el discurso se me ha criticado que no era científico. Oiga, por favor, soy doctor desde el año 95, una tesis doctoral valorada sobresaliente cum laude en la Universidad de Valencia, que no es sospechosa. Es decir, vamos a ver que también existen LGTB-fobias en las universidades y en los partidos políticos. Y por eso en el año 97 un grupo de personas dijeron basta ya y vamos a educar al personal en el ámbito social de lo que significan las diversidades sexuales, que es un valor y no es un elemento negativo o un EVA conflictivo para las personas, ¿no? Pasa, por favor. Por tanto, Freud ya habla en 1905 de que el concepto masculino y femenino es de los más complicados que existen a la hora de definirse, pero desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista simbólico y real, que podamos entender que el sentido de actividad y pasividad, tanto en el hombre como en la mujer, sentido biológico no, evidentemente, porque son óvulos y espermatozoides, pone semen, es una equivocación mía, porque el semen compone más cosas, componen líquido de las vesículas seminales, de las vesículas prostáticas y por tanto el espermatozoide, que es
la célula gamética masculina se tiene que encontrar con el óvulo y por tanto necesita de esas sustancias que le aportan estas estructuras anatómicas para que pueda, si quiere y desea, esa señora quedarse embarazada. Pero esa señora, no el Partido Popular, ni Rocco Varela, ni nadie, no, no. La señora en Bejín ya se decidió que son ellas las que espacian sus embarazos, que no lo dejan al coitus interruptus, que no lo dejan a la ruptura de un condón y por tanto ellas son las que deciden. Y digo esto porque parece obvio, pero con estos aires del diccionario Vox de latín que yo tenía asociado, pero que ahora es un ente político horrible y horroroso, pues realmente esto lo tengamos que seguir manifestando, ¿no? Y desde luego en el punto de vista sociológico, como dijo Kinsey cuando escribió Homosexualidades, no hay ningún homosexual puro, igual que no hay ningún heterosexual puro, por muy machos que se crean algunos. Es decir, todos, como dice Butler, tenemos partes masculinas introyectadas y partes femeninas introyectadas. Por tanto, todos somos un producto de lo masculino y de lo femenino. Otra historia es la cuestión binaria, bueno, pues ya lo dijo Foucault, el poder que tiene el sexo en el ámbito social y cómo el control y cómo muchas veces el delito de la cliderectomía en África o de muchas veces cómo se pasan con la circuncisión, como hizo Money en una resignificación bastante conflictiva, ¿no? Cómo esas cosas van afectando realmente al desarrollo pleno de las personas y que se definan como masculinos o femeninos. No hay tantos porcientos, como decía José Luis, ni de deseos, ni de pulsiones, ni de emociones. A mí hay mucha gente que viene aquí a consultas por síntomas sexuales y me dice, no, es que un poquito rabioso. Oiga, mire, si usted está rabioso, controle esa emoción que es tan natural como la emoción del placer, pero no diga un poquito o mucho porque eso es muy subjetivo. Yo no sé lo que es mucho o es poco. Por tanto, con respecto a las identidades sexuales, tenemos que escuchar. Freud ya dijo que si no sabías absolutamente nada, por lo menos el hecho de escuchar hacía un efecto catártico. Es decir, si no sabes nada, por favor, deriva. A mí yo no me corto de derivar a endocrinos, a psiquiatras. De hecho, con Marcelino tengo una relación de ahora, porque yo trabajo en la privada, pues porque la pública no permite estar 50 minutos con una persona y, por tanto, es esa disociación que tengo de defender lo público y luego trabajar en lo privado. Pero, en fin, todos y todas tenemos contradicciones. Pasa, por favor. Las diversidades sexuales en los másters de sexología que doy en la Universidad de Sevilla, que doy en la Universidad de Mérida y que doy en la Universidad de Almería, la más antigua ya, son 12 años, adaptados por la ANECA a una especialidad a nivel europeo reconocida y que nosotros seguimos sin ser reconocidos como especialistas. Por tanto, reivindicar, insisto, la profesión de sexologías. Por las diversidades sexuales, que por eso venía la cosa, y los principios de Yogyakarta, que son principios de derecho internacional aplicados a la identidad y a la orientación sexual de las personas, que muchísimos políticos y políticas los tendrían que conocer y muchísimos catedráticos de psicología los tendrían que conocer porque están editados ya desde el 2006, son como las recomendaciones internacionales, pero no se cometerían tantas barbaridades ni tanta transfobia, porque se siguen manteniendo discursos basados en las fobias, en los miedos, en las irracionalidades, en el inconsciente colectivo que es negador de placer y por tanto es hombre, mujer, parirás con dolor y tu proceso es naces, te reproduces y mueres. Lo demás es todo minoritario, lo demás es todo perverso, lo demás todo es horrible. Oiga, no, existen más posibilidades, tantas como personas haya, ¿no? Pasa, por favor. En el año 2007, en el 1 de marzo, bueno, pues esto es una recopilación que hice una conferencia en la Facultad de Psicología para alumnos, en este caso del blog de estudiants a Germanats, que me pedían, que querían conocimiento respecto a la transexualidad, porque en su formación académica pues no la tenían, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, pásala por favor, porque esto ya es historia, pero que la hemos vivido. Carla Antonelli, mi compañera del alma, es la que, bueno, pues con María Teresa de la Vega casi se
y mola que le dije, no, por favor, Carla, no hagas eso porque entonces se acabó la historia, ¿no? Y ahora, pues con la historia de la ley trans, que si sí, que si no, que si el gobierno de coalición, que si cuántos, pues evidentemente Carla vamos, yo diría que un tronco principal de los derechos LGTBI de Europa y a nivel internacional con la cuestión de Carla. Cuando empezó en su Facebook estaba más visitado que muchos partidos políticos, ¿no? Que hace ya décadas y ha hecho una labor social encomiable con respecto a muchísimas mujeres de Latinoamérica y muchísimas mujeres trans en el mundo, ¿no? Por tanto, gracias, Carla. Paso, por favor. Me emociono y todo. Porque es que ya tantos años de luchas y con 2 años de cuestiones del COVID estamos hasta las pelotas y la salud mental de las personas está realmente saturada. Imaginaros un ser humano desde los 5, 6 años sometido a un estrés, a una ansiedad y a una angustia por el hecho de ser diferente, ¿no? Pasa por eso, a ver, perdón. Por eso, claro que sí, desde la ciencia, algunos y algunas reivindicamos que somos gays o que somos lesbianas o que somos trans y que pertenecemos a partidos políticos, porque sin leyes, sin partidos políticos, esto es inconcebible. Esto no se puede aguantar. Y ya estamos en el 2022 y seguimos. Y los preadolescentes y los adolescentes pues requieren y necesitan toda la información acerca fundamentalmente de ese cambio biológico que están teniendo, que fundamentalmente es la menstruación, lo que llamábamos poluciones nocturnas o sueños mojados, ahora se llaman eyaculaciones espontáneas. Los preadolescentes se preocupan sobre todo por ser normales y yo les digo, no sé lo que es ser normal. A mí me lo inculcaron y me he tenido que someter a 5 años de psicoanálisis y a muchísimas cosas para poder aceptarme, ¿no? Yo soy de otra época, evidentemente, ¿no? Los varones se preocupan por el tamaño de su pene, ¿no? Fundamentalmente, y las chicas se preocupan fundamentalmente por el tamaño de sus pechos, ¿no? Y sobre todo hay que trabajar que somos peculiares, que somos únicos, que somos diversos y que no hay 2 personas iguales. Y podemos decir que los jóvenes y las jóvenes encajen con esos niños y con esas niñas, pero como decía también mi compañero Marcelino Gómez, desde una posibilidad más allá de lo binario, más allá de lo heteronormativo, más allá de los chicos y las chicas, más allá del antagonismo de lo masculino y de lo femenino, más allá de las peleas de sexo y de género. Por favor, pasa. Estas son las jornadas que hicimos en el colectivo Lambda, soy de los fundadores, por eso digo que el activismo y creer en el área CELGTB, el área de salud sexual de la CELGTB y de prevención de VIH para justamente reivindicar y empoderar a 250 activistas de toda España y poder hacer efectos multiplicadores de salud en el ámbito de las diversidades sexuales, ¿no? Pues esta fue una de las jornadas, en este caso en Sagunto, y por eso está el escenario, en este caso con la bandera del arco iris o el ar de San Martí, como les digo en la meva llengua, ¿no? Pasa, por favor. Eso fue los primeros encuentros de transexuales de la CELGTB que organizaba el colectivo Lambda y también organizaba realmente el colectivo del Camp de Morvedre, que es la comarca en la que se desarrollaron esas actividades y lógicamente, pues digo lógicamente, pues porque ya os digo que desde 1997, que en el 13º Congreso Mundial de Sexología manifesté que había supervisado 2 casos con 2 titulares de la Internacional de Psicoanálisis, de la IPA, y no habían encontrado ninguna psicopatología per se. Eso en el año 97, José Luis, ahora con los trabajos que ha mostrado, ha manifestado y ha dicho que evidentemente el estrés continuado, la ansiedad continuada provocan patologías, pero no por el hecho de ser trans, sino por la incivilización y la incultura
y la transfobia social que existe, ¿no? Por tanto, esta lucha la empezamos también de forma correlativa entre profesionales sanitarios, en los que está Felipe Hurtado, y hay que reconocerlo, es doctor en psicología y sexólogo y forma parte de la unidad porque trabaja en la pública con el doctor Marcelino Gómez, y por eso tal vez nosotros en ese aspecto tenemos la suerte de tener 77 centros de salud sexual y reproductiva, que eran los antiguos centros de planificación familiar, donde por ley pone que tiene que haber en la unidad una ginecóloga o un ginecólogo, una administrativa formada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, eso lo pone en la ley del 84 y no se ha modificado, y luego médicos o psicólogos, pero que acrediten su formación en sexología. Eso se institucionalizó en el año 87-88. Posteriormente, sabéis por desgracia que durante 23 años han gobernado, como digo a mis alumnos, las urracas, ¿no? Aquí se han llevado el dinero a capazos y les ha importado bastante poco la salud, que solamente hicieron que privatizarla. Me estoy refiriendo evidentemente a los diferentes gobiernos del Partido Popular que han habido aquí en la Comunidad Valenciana. Pues eso claro que afecta a la ley de salud sexual, porque no la desarrollaron. Tuvo que venir un gobierno progresista, en este caso Compromís, junto con el Partido Socialista y ahora también Podemos, para que se hiciera la ley del 2017, pero tengo que criticar que los espacios de Orienta, los espacios, las 3 unidades están saturadísimas, ya lo ha comentado el compañero Marcelino Gómez. No se puede esperar a un adolescente que vive la continuidad del presente continuo 4 meses para hormonarse o 5 meses para ver el endocrino, porque si no es el médico de atención primaria se lava las manos, cuando por ley tienen la obligación, una vez hecho el diagnóstico, que yo lo he hecho como doctor en medicina y como psicoterapeuta y sexólogo que soy, se lo doy para que vayan al centro de atención primaria y no saturar las unidades de hormonas que ya están bastante saturadas, y resulta que el médico dice que si no pasa por la unidad de endocrino, que eso no se hace. Oiga, por favor, facilitemos a la gente la vida, no la compliquemos, y si usted tiene prejuicios, pues dedíquese a trabajar a la privada, porque en Inglaterra la objeción de conciencia no se permite. Es decir, si usted tiene objeción de trabajar con transexuales, pues no lo haga, pero no trabaje en la pública, porque las prestaciones del Servicio Valenciano de Salud, del Servicio Canario de Salud o del Servicio Nacional de Salud requiere ese abordaje y esa atención. Por eso llevamos, insisto, luchando desde el año 2010 para eliminar la transfobia en todos los ámbitos posibles. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Bueno, esta es una amiga que también, Lohana Berkins, que fue un placer conocerla por lo luchadora que era, y argentina, que escribió, bueno, pues Lágrimas, Copla, y otra, no sé si Lágrimas está por ahí escrito, pero tengo su libro dedicado, me encantó. Fue un estudio sociológico que se hizo desde la unidad de Buenos Aires y de las activistas que habían luchado como Lohana Berkins desde toda la vida con respecto a la transexualidad. Hicieron protocolos realmente súper interesantes y realmente estés donde estés, Lohana, una mujer transvalente como Carla o como otras muchas tantas, ¿no? Pasa, por favor. Por tanto, la biografía sexual, como han indicado mis compañeros, tanto el doctor José Luis Pereira desde la psiquiatría y el compañero, el profesor doctor Marcelino Gómez desde la endocrinología, pero que está formado desde hace muchos años, 20, ya con un colega que es sexólogo y que por tanto el discurso lo tiene introyectado, se van a ir construyendo a lo largo de la infancia, como resultado, insisto, del proceso de sexuación que hemos visto que contenía muchísimos componentes. Por tanto, ahí no podemos intervenir. Así es que, por favor, un poco más de estudio y de ciencia y de evidencia científica antes de hablar de que si esto va a borrar a las identidades de las mujeres. Esto lo único que hace es resignificar que hay muchos tipos de mujeres independientemente de lo que tengan entre las piernas y en la cabeza. Pasa, por favor.
Diferentes fotos, bueno, pues de diferentes películas, La curiosidad infantil, 3, 4 años lo vamos a ver, ahí coincide el psicoanálisis, coincide el profesor Félix López, digo el profesor Félix López porque fue profesor mío, el único catedrático de psicología de la sexualidad, que yo no sabía lo que era eso porque yo venía de la sexología, pero bueno, estaba institucionalizado en la Universidad de Salamanca y por tanto ahí hice un curso con el doctor Villar Marzo, donde ella tenía formación psicoanalítica, donde aprendí bastante de las identidades y de las construcciones y del apego en el ámbito de la sexualidad pregenital infantil. Pasa, por favor. Luego, pues otra vez el típico dilema, ¿no? Sexo, género, sexo, machona, arepera, lesbiana, mariquita, es decir, una serie de prejuicios que estamos estudiando y que el COGAM ya lo sacó con Generelo en un estudio sobre en el ámbito educativo. Yo estoy codirigiendo la tesis doctoral Ale Casanova, que es un placer, decía antes lo de las resignificaciones y todo esto, el doctor Marcelino Gómez, él lo conoce muy bien, Ale Casanova ha participado en muchísimas jornadas también de transexualidad, no de ahora, sino desde que vino de Ámsterdam y me lo derivó el doctor Goren porque lo veía bastante jodido y ahora está realmente haciendo su tesis doctoral, él trabaja en primaria e infantil y está haciendo una tesis doctoral sobre la transfobia en el ámbito educativo, ¿no? Espero que sea un éxito, nos han puesto muchísimas trabas porque claro, somos activistas, la doctora Amparo Bonilla, la profesora Amparo Bonilla, que he tenido el placer de codirigir otra tesis con ella sobre salud sexual en la infancia y en la adolescencia, con el doctor Álvaro Beltrán Navarro, doctor en psicología, compañero y amigo de lucha también, manifiestamente gay, sin ningún tipo de conflicto y problema, y por tanto estos estudios en la comunidad científica tradicional y ortopédica, la psiquiatría, de la endocrina, de la psicología clínica, de la psicoterapia, pues estaría muy bien que lo conocieran, ¿no? Pasa, por favor. Por tanto, la mayoría de los autores y de las autoras, independientemente de la orientación psicológica de la que vengamos, sabemos y tenemos claro que se adquiere hacia los 3 años, es decir, en esta edad se toma conciencia de que hay diferencias en lo genital, como hemos visto en la lámina anterior, ¿no? El hecho de la curiosidad infantil. Pues yo tengo algo que me cuelga, esta niña tiene algo que no le cuelga, a mí me caerá, a ella le crecerá. Es decir, esas protofantasías universales que llamamos en psicoanálisis de la sexualidad pregenital y que en todo caso tiene que ver con el complejo de castración o con el complejo de Electra, pero no es el caso y se da sobre los 3 o los 5 años, ¿no? Por tanto, sí que coincidimos. Y hacia los 6 años, esa identidad sexual más o menos, pues queda permanente ya en casi todos y todas. Digo casi todos y todas porque justamente aquí es donde se van a dar ya manifestaciones, como muy bien sabe Gamá, que fue una de las pioneras, que tuve el placer de conocer en Crisalis, en un encuentro en Ciudad Real, a Eva, a la mamá de un niño trans, que lo trajeron de China y que, bueno, yo siempre lo ponía de ejemplo, que su papá era un señor implicadísimo y una buenísima persona que era policía local en San Bartolomé de Tirajana y que ella era arquitecta, y lo digo porque ella me dio permiso para que lo dijera. Y cuando trajeron a ese niño tan pequeñito, pues resulta que era una niña biológica, pero que no se sentía feliz, ¿no? Y bueno, pues fueron a Gamá y gracias a Gregorio Vieira, otro compañero, y ya os digo, a las compañeras y compañeras de Gamá, pues este niño es feliz y está creciendo e implicó a sus padres y a sus madres a que se creara Crisalis en Canarias. Pasa, por favor. Ahí tenemos unas representaciones simbólicas y unos símbolos que nos identifican. Parece que no nos quedamos tranquilos si no nos ponen una etiqueta. Ya os he dicho antes que hay 32 y van a seguir viendo. Y yo cuando dicen, ¿eso doctor de LGTBI qué es? Digo, pues mira, todo el diccionario, menos la H, no de homosexuales, sino de heterosexuales machos, porque el resto está todo el diccionario. Es decir, empezamos, y lo sabe decir, con la L, luego con la G, luego con la T, luego con la B, luego con la I. Ahora pues ponemos ya puntos suspensivos y un más, y ya veremos que hay más identidades, pero caben tantas como posibles combinaciones hay en la lotería
o en el bingo o en la primitiva, ¿no? Que tenemos la fantasía de que nos pueden tocar, pero es bastante complicado. Pues esto de las identidades y las orientaciones requiere de conocimiento y de formación académica, como muy bien decía mis compañeros anteriores. Pasa, por favor. Por tanto, todos sabemos que la norma sexual la establece la familia y nuestra familia viene de, como digo yo a mis alumnos, de estos lodos, estos fangos, o de aquellos fangos, esta mierda, y perdón por la expresión, porque la familia venimos de la educación del franquismo nacional católica, que los que hemos vivido y hemos tenido la suerte de vivir en espacios de amor y progresistas, como ha sido en mi caso, mi padre de la CNT y mi madre socialista, y por tanto yo 63 años, con lo cual educado en un colegio religioso, privado, muchas contradicciones, pero bueno, es la familia, la escuela y la religión la que nos educa y por tanto, como dice pues José Luis Nieto, el que fue el director del primer máster de la UNED, que escribió Transexualidad, Transgenerismo y Cultura, pues no hay una forma de sexualidad subversiva en sí misma, sino lo que ocurre que en virtud de la represión sufrida en determinadas culturas como la nuestra, que es judeocristiana, es negadora de placer, es antagónica con respecto al desarrollo de hombres y mujeres, es de sometimiento, es de asimetría con todo lo que no es macho y por tanto todo eso lo único que puede hacer es chocar con las normas sexuales de rigor, pero en fin, las cosas evolucionan, la familia por suerte está evolucionando, ya es un 30% monomarental, la escuela, pues ojalá yo no me muera y vea que este país que dice que es aconfesional no paguemos un euro a las escuelas de monjas y curas concertadas, porque ellos sí que imprimen ideología, porque la escuela pública, laica, la igualdad, la solidaridad, el desear que todos y todas tengamos un nivel educativo, social y sanitario para todos y para todas en igualdad, eso es lo que a mí me han enseñado de pequeño, ¿no? Y luego la iglesia, pues bueno, tuve la suerte de caer en capuchinos y bueno, pues ahí con el hermano Sol, la hermana Luna, ecologistas, la Luna, el Sol, el lobo y todas esas cosas y que renunció a las posesiones, pues me hicieron también ser una persona solidaria y generosa desde pequeño, ¿no? Por tanto, pero bueno, la neura de la culpa no nos la quitamos ni con 20 años de psicoanálisis, ¿no? Pues, por tanto, estamos hablando de identidades, que es la identificación de que uno dice quién es y dice yo soy María. Y por mucho que mi psicoanalista decía, Vicente, ¿y usted no se siente el supervisor? También didacta de la IPA. Yo me los busco ortopédicos para así poder discutir. Oiga, Vicente, ¿y usted el ver una imagen de un señor con barba, calvo, y que le está hablando y dice que se siente y se vive como Laura, eso no puede ser una cuestión psicótica, ¿verdad? Ahí había toda la reminiscencia de la tradición transfóbica desde que Harry Benjamin en los años 50 y ya se coge la psiquiatría a Stoller y toda esta gente a complicar la película. Pues oiga, no, es una cuestión de sentirse hombre o mujer. Lo de ser Napoleón o ser María del Mar Bonet, eso ya es psicopatología. Pero el sentirme hombre, sentirme mujer, ser un hombre trans, una mujer trans, no tiene ninguna psicopatología. Y ahí hablábamos ya de que el hombre y las mujeres trans que están en el ámbito reivindicativo querían ser nombrados y nombradas por el destino, no por el origen. Porque si usted ve una partida de nacimiento, un informe médico legal, un informe psiquiátrico, pondrá que pone ficción de mujer o ficción de hombre. Mira, me saldría ahora una palabrota, pero me la contengo porque me están escuchando personas, bueno, pues que no. Pero es que la rabia que me entra son todos y todas personas de que estamos hablando. Lo que no puede ser es que estemos en un ambulatorio, en un centro de atención primaria, José Antonio García Nebot, oiga, y no se levante a la silla. Es que Vicente, eso pasó la semana pasada, me he inventado el nombre, 40 años, Policía Nacional, que hace 3 meses que después de 2 años de acompañarlo ha decidido decir en el trabajo que es trans, lo han puesto en otra unidad para que no esté sometido a estrés. Pues esa mujer, el otro día todavía, en el Servicio Valenciano de Salud, la nombraron por el... Es que eso es lo que pone aquí, oiga, sea un poco, si le dice 3 veces María Antonia y no se levanta nadie, pues a la cuarta diga M-A,
Rodríguez Pedres, a ver si se levanta un chico o una chica, ¿no? Pero esas cosas son estresantes, no minoritarios, sino todavía por demasiada gente frecuentes, ¿no? Pasa, por favor. Aquí diferentes Doctor películas. Vicent, le queda un poquito de tiempo solamente para pasar a las preguntas, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. Pasa, por favor, pasa. Bueno, ya como van a tener tiempo realmente para poderlo escuchar, ¿verdad? Lo que quería reivindicar es que desde la ciencia, desde el activismo y desde los partidos políticos tiene que haber unas sinergias. Algunos somos 3 en 1, como si fuéramos aceite de coche, o también el Espíritu Santo, 3 personas en una, pero es fundamental que los activistas que realmente se lo crean, que los profesionales se crean que esto requiere de formación específica y académica y que por otra parte las unidades, los equipos, lo que se forme, realmente el único objetivo es que las personas se vivan y se sientan bien en sus identidades. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, pasa porque esto ya está anticuado, porque eso es el centro educativo, antes de que se hicieran las leyes específicas, que estuve asesorando tanto en la Asamblea de Madrid, porque Carla era pues diputada y me llamó en su momento porque lleva familia y servicios sociales y estuvimos allí trabajando sobre la ley en el País Vasco, en el País Valenciano, que es mi territorio y por tanto sé de lo que hablo. Pasa, por favor. Bueno, pasa. La salud sexual no puede alcanzarse, lógicamente, ya lo estoy repitiendo desde el principio, salvo que las personas no estén libres de estigma, discriminación, abuso, coerción y violencia sexual. Y para eso la única vacuna no es Moderna, que nos ha dejado muertos, a mí por lo menos la tercera, ni Pfizer, no, esta vacuna es educativa. Los principios de Yogyakarta, por favor, estúdiense, los activistas los primeros, desde el 2006, y se hizo en la universidad, y se hizo en Indonesia, y se hizo ya en el 2006. Son principios internacionales de derechos humanos relacionados con la orientación y la identidad sexual de las personas, no de lo que opina Vox, de lo que opina el PP o de lo que opina mi madre, no. Son recomendaciones internacionales hechas por profesionales. Pasa, por favor. Y luego ya lo hemos visto tanto con el doctor Marcelino Gómez como con José Luis, que sexo, mujer, orientación, identidad es completamente distinto. Doctor, se ha equivocado, ha puesto mujer masculino. Oiga, sí, la doctora Hamstram de la Universidad de Estados Unidos habla de la masculinidad femenina y existe. Y también la plumofobia está reñida y muy castigada en el ámbito LGTBI, y eso hay que trabajarlo también. Pasa, por favor. La imagen esa que tenemos todos los médicos de la diferenciación, tenemos que empezar, señoras y señores, no en el grado 1 y 2 de Tanner, como decía, pasa, porque son edades cronológicas que están más que estudiadas. Tenemos que poder bloquear el RH antes, lo hemos hecho jugándonos el título académico. Por tanto, les digo a las personas trans que aunque tengo el premio, gracias de Adrián Ontino, a las personas trans de la Comunidad Valenciana, que me lo dio el colectivo Landa. En Sevilla también tengo el premio Adrián Ontino, en Valencia se llama Margarita Borràs. Pues todo eso gracias a las personas trans, pero también decir que muchos profesionales, tanto el doctor Marcelino como la gente, José Luis hablaba de los años 80, que eso era impensable, yo también de los años 90, y nos jugamos el título, por favor que cambien las leyes. Un adolescente que está claro, que lo tiene claro, cuanto antes le bloqueemos, menos dolor y menos malestar va a tener. Pasa, por favor. Estos son guías que hicimos, creé el grupo de transexualidad para escuchar a chicos y chicas trans junto con Ale, que fue secretario general también de Landa, y empezamos a trabajar cuáles eran las propias transfobias introyectadas dentro de las propias personas transexuales. ¿No? Pasa, por favor. Los procesos de aceptación de la identidad sexual, siempre lo he dicho, no son un capricho, es un camino personal muy, muy conflictivo. Si el ser gay, como me ha ocurrido a mí, ha sido, bueno, pues tener presión social, estigmatización, discriminación, violencia y tal, en los años, pues eso, en los que yo me eduqué, que fueron en los años 70, imaginaros estas personas que han sido desterradas del ámbito científico, ¿no? Pasa, por favor.
Colette Gillan, que fue profesora mía de la Sorbona de París, psicoanalista, ya decía que si para todos es un terror, para los adolescentes, la adolescencia, los adolescentes trans, es terrorífico. Por eso hay tantas conductas autolesivas. Yo lo llamo terrorismo social. Eso no se puede permitir en una sociedad democrática y plural y diversa, como dice la Comunidad Europea. La diversidad es un valor, no es un elemento conflictivo. Y se suicidan 10 veces más adolescentes de la comunidad LGTBI que del resto. Eso no se puede tolerar. Pasa, por favor. Diferentes tránsitos de adolescentes identificándose con lo que se sienten. Pasa, por favor. Colette Gillan, como digo, si en la adolescencia es un capricho, ya lo leeréis, la transformación esa milagrosa que va a ocurrir, que me despierto un día pensando que ya me ha crecido el pene Vicente y no me crece, o que se me ha caído la polla y tengo vulva, eso no es así y eso es un terror. Pasa, que hay que acompañar. La sexualidad depende mucho de quién la vive, lógicamente. Yo no diría que las personas transexuales no tienen relaciones sexuales, eso es lo que ellas sabían que tenían que decir a los psiquiatras, que se lo sabían muy bien. El cambio de sexo no es un cambio de sexo, es un cambio, una readaptación genital. Pasa, por favor. Por tanto, con independencia de realizar o no prácticas sexuales, las personas trans también son bi, heteros y homos. Pasa, por favor. Ahí tenéis diferentes, el sexto sentido, que también hemos conocido con José Luis en la fotografía, en el viaje de Carla también, lo cual significa que estamos conectados la psiquiatría, la sexología y la endocrinología. Pasa, por favor. Las unidades de género de Ámsterdam, donde aprendí mucho, ahí hasta los 16 años, pues eso, se bloquean realmente, pero ya es muy tarde, por la experiencia que tenemos ya de 20 años en el ejercicio. Tanto el doctor Marcelino Gómez coincide conmigo, pero muchas veces los padres no quieren, hay problemas, hay separación, hay ideología de género, en fin, conflictos que de nosotros no tenemos por qué jugárnosla. Pasa, por favor. Pasa. Pasa. Basta ya de transfobia, llevamos, insisto, ya más de 12 años de lucha y por tanto ni DSM-4, ni C10, ni 25, pero que sí que es necesario que en la adolescencia, en la preadolescencia y en la infancia las identidades sean acompañadas, pues como ocurre en otros ámbitos, por especialistas. El especialista en la sexualidad humana es un sexólogo o sexóloga. Hay muchas mujeres y buenísimas alumnas, tanto de Andalucía como de Mérida, como de Canarias, como de otras comunidades para poder abordar estas coordinaciones de estos equipos multidisciplinares que lo que pretenden es que esa identidad vaya al camino y al ritmo que esta persona desee y quiera. Pasa, pasa. La incongruencia no está en mi cuerpo, está en tu mirada. Eso ya es una de las campañas que hicimos en el 2014. Pasa, por favor. Pasa. Ahí en el 2010 con Ana Merluska, que supongo que se refería el doctor Marcelino Gómez, una compañera que llevó la área trans en esa época del colectivo Landa, del cual he sido fundador también, y junto con Miguel Ángel Fernández, Tony Poeda, secretario de Estado de Igualdad en estos momentos, Rubén Sancho, Sergio Campillo, que ahora es teniente de alcalde. Han habido cambios muy buenos, ¿no? Por tanto, esta mujer se definía como activista, como estaba en comisiones obreras, era transexual, era seropositiva y además puta, es decir, que lo tenía, el pack ese del prejuicio lo tenía todo, pero no he visto persona tan luchadora como esta mujer. Y de aquí un homenaje, igual que he hecho con la Berkins, a Ana Merluska, que donde esté, un abrazo increíble. Pasa, por favor. Aquí, lógicamente, mi amiga, mi amigo Pedro Cerolo, compañero del alma, uno que me decía, pero mi niño, ¿cómo vienes tan reprimido de las Valencias, con la Valencia que tan...? Yo digo, hijo mío, porque estuve en Capuchinos y luego me metieron en la facultad, o me puse yo en la facultad de medicina, ¿no? Gracias, Pedro, gracias, Carla, Desiree, Miguel Ángel y todos los compañeros, Gregorio y todos los compañeros que me han acompañado. Isabel Aguilar de Canarias, la que lleva la salud mental, que hay que quitarse el sombrero con esa mujer. Tiene una fundación, no sé ahora en qué isla es, si es en, creo que es en, no, Lanzarote no, en la que está enfrente de Gran Canaria. Bueno, no lo sé. La cuestión es que también un abrazo para ti. Pasa, por favor.
pasa. Transfobia es la actitud hostil respecto a las mujeres, ya lo sabemos, y por tanto esto es punible y se tiene que denunciar como un delito de odio que es. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, la que está con Carla Antonelli es mi amigo Miguel, el que era el director de la revista Cero, que era como el Hola de los gays, ¿no? Donde todos parece que comprábamos colonias, ropa de Hilfiger y tal. Era el Hola, que estaba bastante entretenido. Fue muy importante en esa época para difundir los locales trans y la conexión que no había en estos momentos las redes sociales, y también gracias por habernos permitido publicar artículos en tu revista, ¿no? Vicent, nos hemos quedado sin tiempo. Acabó. Mira, justo coincidimos ahora en abrir el micrófono y justo con la última diapositiva. Para que veas si estamos sincronizados. Doctor, qué maravilloso es, por Dios. Los principios de Yakarta, de adaptación sexual, 32 identidades sexuales. Y qué importante llamar por el apellido, ¿verdad? Cuando sale uno a la sala a llamar al paciente. Que no se nos olvide eso. Paso a la ronda de preguntas, si alguien quiere preguntarle al doctor Vicent Balaguer. Nadie se atreve, nadie quiere. Doctor, no sé a qué isla se refería cuando decide, ¿tú sabes cuál es? ¿A qué colectivo se refería? Defiende, ella es jurista, tiene una fundación en honor a su madre y se llama Isabel Aguilar y es de Gran Canaria. Yo tengo mucha relación porque cuando la conocí en unas jornadas de la Universidad de Las Palmas, le dije que la salud sexual y la salud mental están interrelacionadas, porque cuanto más represión hay, más sintomatología y más psicopatología, y cuanto más uno se vive y se siente bien, realmente uno está más a gustito. Y también se lo he dicho a Carmen Montón, a la exministra de Sanidad, y se lo he dicho a Luisa Carcedo, que nos reconozcan, ya que hay una ley de salud sexual, reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, a los profesionales del ámbito de la sexualidad, que esto es muy bueno, que esto es muy placentero, que esto da mucho equilibrio. Y esta mujer, insisto, perdonadme, pero mi catetismo, porque tengo todas las siglas en la cabeza, y es la que está justo, Tenerife, en narices, me ha salido ahora, la que está enfrente de la que se cogen a gaete el barco para ir ahí, Tenerife. Tenerife. Bueno, estamos de enhorabuena porque La Rioja acaba de aprobar la ley trans en su comunidad. Así que Nuri es vicepresidenta de Crisalis Canarias, Vicent. Muy bien, muy bien. Pedro, si me permites un segundito, claro, que me gustaría hacer una pequeña aportación. Bueno, yo soy Alba, soy la técnica de educación de Altihai, soy una mujer trans y quería agradecerles pues la maravillosa exposición que han hecho todos los ponentes que hemos visto hasta ahora. Dar las gracias por poner sobre la mesa la diversidad, por hablar de otras realidades, por hacer visible no solo el binarismo, sino que existen otras formas, otras corporalidades, y que esto se hable y se presente dentro del ambiente sanitario, ¿no? Del espacio sanitario, que a veces vamos con muchos miedos, con muchas dificultades, y creo que todas, todos y todos tenemos que tener unas nociones básicas sobre estos conceptos, porque ayudan a entender a la persona y empatizar con la persona que tienes delante, ¿no? Entonces agradecerles todo lo que se está dando hasta ahora y nada, seguir disfrutando de estas jornadas. Y también por los tirones de oreja que nos han dado, ¿eh? Al colectivo que nos tenemos que poner las pilas con las personas mayores. Totalmente, hay que trabajar con las personas mayores, hay que seguir trabajando, exacto, hay que seguir trabajando con ese grupo poblacional que está un poquito más descuidado y hacer un poquito de incidencia ahí y avanzar. Pero bueno, para eso te prometo que me leo los principios de Yakarta. Te lo prometo. No sé dónde me estoy metiendo. ¿Será un tocho así? No. De todas maneras, si entras en mi hijo simbólico, que creé en el 2011, que se llama Sexólogos sin Fronteras,
porque en aquella época pues habían farmacéuticos sin fronteras y tal, y mis alumnas me decían, pero Vicent, si somos todas mujeres, ¿por qué no llamamos sexología sin fronteras? Pues lo hemos intentado cambiar y el Ministerio hace un mes nos ha dicho que existe ya esa ONG desde el 2008 en Asturias. Y entonces, pues no podemos, y por eso llamamos Sexólogos sin Fronteras, pero el objetivo es que no haya fronteras simbólicas en el ámbito de la vivencia de la sexualidad, al margen de las identidades o de las orientaciones sexuales de las personas, que lo único que da es placer, que da bioquímica endorfínica, y por tanto eso es lo que tenemos que propiciar, bienestar y salud, y no neuras y fobias, que ya tenemos bastantes. Muchas gracias, doctor Vicent Bataller, por la exposición y sobre todo por conectar con la emoción, que es importante también dentro del ámbito sanitario.